Hola hermanos, hola amigos, aquí estamos nuevamente listos para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. ¿Han notado ustedes que en la mayor parte de la gente hoy en día, lo que yo percibo, no sé si usted también, es que hay mucho desánimo? Todo el mundo está desanimado por diferentes causas o por varias causas, pero yo noto que hay personas que están desanimadas, que nosotros necesitamos ser animados. Vamos a orar porque yo quiero hablar acerca del tema "y se animó su corazón". Padre amoroso y bueno, en tus manos nos ponemos para que tú nos guíes, para que tú nos ayudes, para que ilumines nuestra mente, nos capacites para poder discernir lo que tú quieres enseñarnos. Bendícenos, Señor, que nuestro corazón esté también receptivo, dispuesto para escuchar tu palabra, para recibirla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Miren, el pasaje es segundo de Crónicas, capítulo 17, versículo de 1 al 9. Está hablando de Josafat. Dice así, segundo de Crónicas 17, 1 al 9. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria y abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió a sus príncipes Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Aquí en el versículo del 6 al 9, nosotros nos damos cuenta que en el 6 dice, se animó su corazón. Y la pregunta que surge, o las ideas que surgen de todo eso, porque dice, se animó su corazón. ¿Por qué se animó? ¿Cuál fue la causa? Porque dice la palabra del Señor que se animó su corazón porque anduvo en los caminos de Jehová. Y luego dice, quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. O sea, se acercó a Dios, abrió su corazón a Dios, se animó en él. Entonces, la causa es la comunicación, la comunión con Dios, la cercanía con Dios, el meditar en su palabra. Los resultados fueron las acciones que él tomó, que mandó a todo un equipo de trabajo para que fueran a las tribus, para que fueran a los pueblos, para que enseñaran, para que instruyeran en la palabra de Dios al resto del pueblo escogido de Dios. Entonces, a veces esperamos a que nuestro corazón se anime y así dejar el pecado. Sí, o esperamos ir a la iglesia o envolvernos en el quehacer de la iglesia cuando nosotros cobremos ánimo. O sea, estamos sentados, estamos en espera que el ánimo venga y que nos toque y que nos anime, que nos dé la enjundia, nos dé la energía, nos dé la vitalidad, nos dé también la intencionalidad para hacer las cosas en el nombre del Señor.
Debemos buscar a Dios ya sea que nuestro corazón esté animado y tampoco aunque no lo esté. Es lo que dice el versículo 6. ¿Qué hizo Josafat? Miren, lo que hizo Josafat fue derribar altares de idolatría. Lo que nos anima es su palabra y Dios mismo. No nos anima el alcohol, no anima a la gente las drogas, no, nada de eso. Igual un tiempo, pero después quedó. Pero los corazones que tratan de animarse con elementos, con químicos, con adicciones, la sensación que perciben son muy fugaces, son muy pasajeros. Debemos animarnos en el Señor, buscar de su gracia, decir gracias porque soy salvo. Josafat estaba animado y lo primero que hace es quitar los lugares altos. Lo primero que hace es purificar su vida, purificar su corazón, purificar su hogar, purificar su entorno, quitando los lugares altos en donde habían imágenes creados, hechos para adorar a Baal, porque el pueblo de Dios se habían envuelto en un sincretismo. Por un lado, ellos conocían la palabra, pero por otro lado, dentro de la práctica de su fe y de su adoración y servicio a Dios, habían incorporado las doctrinas de los Baales. Y es lo que sucede muchas veces con nosotros hoy en día, porque nosotros, especialmente aquellos que han tenido su origen, que no han nacido en un hogar cristiano, en cuna cristiana, que no tuvieron desde su nacimiento padres cristianos, sino que los padres adoraban otros dioses, se congregaban en otra parte, pero no habían nacido de nuevo sus padres. Y ellos crecieron, los hijos crecieron, los padres envejecieron y seguían apartados del Señor. Pero en el momento en que Dios toca el corazón, como dice 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y es lo que pasó con Josafat. Cuando él se acercó al Señor, cuando él meditó en la palabra del Señor, la reacción de él fue inmediatamente quitar los lugares altos, los lugares donde estaba la apostasía, los lugares donde estaba la idolatría, en donde habían construido ídolos, en donde el pueblo iba a adorar. Él los quitó totalmente y les mandó a sus ayudantes a enseñar, a educar al pueblo en la palabra del Señor. Entonces, Josafat, bien animado, quitó todo esto, los lugares altos y todo vestigio de idolatría para el pueblo. Estaba tratando no solamente de él compartir la bendición que había recibido de parte de nuestro Dios, la bendición de que Dios lo estaba prosperando, y él reconocía que todo esto venía de Dios, pero también quería que esa bendición se extendiera a todo el pueblo, pero el pueblo tenía que hacer lo que hizo él, es quitar los lugares altos y limpiar los corazones de toda idolatría. Cuando mi corazón está animado, estoy listo para rechazar el pecado, para aceptar la palabra del Señor más y más, y cobro ánimo. Y ese ánimo se va enlazando uno tras otro hasta que se convierte en una vida feliz continuamente. Como dice Pablo a los filipenses, gozaos en el Señor siempre. Así que es lo que pasa cuando uno se conecta con el Señor. Ahora bien, nosotros podemos ver aquí que la vida cristiana es conocer al Señor, pero también fortalecernos en Él. No solamente conocerlos, quedarnos así estáticos, sino debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos entonces procurar andar en novedad de vida, porque dice la palabra del Señor que Él nos ha limpiado, Él nos ha rescatado. Por eso dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, claro que no. La segunda cosa que hizo, no solamente se animó, sino también al quitar el pecado, que es la segunda idea,
empezaron a enseñar la palabra de Dios. Había una idea, había algo que había caído en la mente y el corazón de Josafat. Él lo recibió, entonces trató de limpiar su vida, mantenerse recto delante de Dios, y él quería que el pueblo fuera así. Por eso empezaron a enseñar la palabra de Dios. Es lo mismo que debo hacer y usted debe hacer en su vida, y también preocuparse de hacerlo por su familia, que lo que está sucediendo en su vida, que usted se ha acercado al Señor, que cada día está creciendo en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús y está tratando de agradarle, que su familia pueda ser del mismo sentir si usted le comparte el mensaje de la palabra de nuestro Dios y ellos llegan al conocimiento o al reconocimiento de Cristo como su Salvador personal. Entonces el Señor los transforma, los hace nuevas criaturas. La gente no sabe de Dios en este tiempo. Y ¿saben qué? Hay muchas falsas doctrinas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice lo siguiente, el pasaje dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hay que aprender la palabra del Señor. Si usted no conoce la verdad, ¿cómo va a poder identificar la mentira, la falsedad? Creo que todo tenemos que aprender nosotros. La primera persona que Dios quiere que aprenda es usted y yo. Si usted es jefe de hogar, si usted es mamá, es papá o es abuelo, o tiene bajo su cuidado menores, usted es responsable de enseñar la palabra de Dios, de animarse y animar a los demás. Y entonces, después de eso, inculcarles o establecerles una disciplina espiritual de poderse tener su momento devocional. Y cuando, ahorita no es posible, pero cuando sea el tiempo oportuno, también enseñarles la disciplina de ir a la casa de Dios, a juntarse con el pueblo de Dios, para que juntos puedan alabar al Señor. Pero eso tenemos que enseñarlo, eso no lo aprenden nada más porque sí. Usted y yo tenemos que poner el ejemplo. Por eso dice la palabra del Señor que usó varias personas. En Éxodo 18:20 dice: y enseña a ellos las ordenanzas, enséñale las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. ¿No cree usted que esto aplica también para nuestro diario caminar hoy en día? Este versículo está perfecto para ponerlo en práctica en cada hogar de cada uno de nosotros. En tu hogar, no en el hogar del vecino, no en el hogar del pariente, no, en tu hogar. Así que dice la palabra del Señor en primera de Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, dice, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ven cómo uno va aprendiendo y uno lo que va aprendiendo ya está listo para poder compartirlo con los demás? La palabra de Dios enseña que la sabiduría no es humana, sino de la Biblia, es la que debemos compartir. En 1 Timoteo 4:11 es lo que dice: esto manda y enseña. Porque a veces decimos: ¿y qué le voy a enseñar a mis hijos? Pues la palabra de Dios. Pero ¿dónde voy a comenzar? Pues comienza con lo que tú ya sabes, con lo que tú has estudiado, con lo que tú ya conoces. Enséñale. Entonces venimos no solamente en este punto que estamos hablando de quitar el pecado, pero también enseñar la palabra de Dios. No es enseñar un libro. Dice que tenían consigo los libros de la ley, lo que dice la palabra de Dios, y empezaron a predicar la palabra de Dios. Y Dios dice y Jehová dice esto. El Señor me dijo, el Señor me habló.
o Jehová dice esto. Eran las palabras de los profetas. Lo que debemos entonces enseñar es la palabra, así de sencillo. No tenemos que meternos en profundidades, simplemente en lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que no debo enseñar son las tradiciones de los hombres, porque ese es el problema. A veces decíamos hace unos minutos que el pueblo de Dios, muchas iglesias hoy en día están llenas de sincretismo, o sea, todavía están trayendo las prácticas de las tradiciones de la religión donde estaban antes. Y luego dicen, no, pues es que yo lo hago así, y yo lo hago asá, y etcétera, etcétera. Y hasta el vocabulario cambian. Y hay cosas que efectivamente uno tiene que meditar en lo que está diciendo. Por ejemplo, en el vocabulario religioso se acuñan diferentes palabras que a veces no son de nuestro lenguaje diario, cotidiano. Entonces, nosotros podemos conocer algunas de esas que se incorporan como tradiciones. Ahora, yo le invito para que piense. A ver, identifica una tradición que se practica aún en la iglesia cristiana, pero que no está en la Biblia. No lo vamos a encontrar en la Biblia. No lo vamos a encontrar. Es tradición. Pero hay tradiciones que no son tan, diría yo, tan tóxicas, y otras sí. Pero de todas maneras debemos tener cuidado, porque dice la Biblia que los fariseos invalidaban la ley de Dios por medio de las tradiciones. Y hoy en día a veces nosotros hacemos eso. Una tradición que yo veo que ya donde usted voltee lo va a ver es que la gente tiene la tradición ya establecido que solamente puede ir a adorar el domingo en la mañana. El resto del día ya puede usarlo en lo que le dé su gana. Cuando la Biblia dice que es día de reposo, es día del Señor. Y nosotros proclamamos que es día del Señor. Mejor hubiéramos dicho, es la hora del Señor, es la mañana del Señor. Pero nunca digamos hipócritamente es día del Señor, porque no lo estamos usando, no estamos invirtiendo ese tiempo para las cosas de Dios. Lo estamos usando solamente como un escudo. Entonces, dice la palabra de Dios, es en Mateo 15:2 donde dice, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos. Es una pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y precisamente el Señor les contestó diciéndoles que ustedes invalidan la ley de Dios por las tradiciones de los hombres. Son las tradiciones. Por ejemplo, en la Semana Santa, usted puede, ¿qué es eso de la coneja? ¿Qué es eso del huevo? ¿Qué es eso de estar escondiéndolo? ¿Qué es eso de hacer muchas otras cosas? Y a veces hasta el nombre le cambiamos. En lugar de decir Domingo de Resurrección, decimos Easter. En lugar de decir la semana que se recuerda la crucifixión de Cristo, o la pasión de Cristo, como dicen algunos, todos le llaman de otra manera. Holidays o algo así por el estilo. Son filosofías de hombres, son huecas sutilezas, como el gnosticismo, como el humanismo, como cosas del mundo que hace que la gente se aparte de Dios y se meta en eso y lo incruste todavía. Así que, fíjense que de niño yo nunca había escuchado el término Adviento. ¿Usted lo escuchó? Usted, hermano, que es creyente desde niño escuchó esa palabra Adviento. Yo sé que hay algunas denominaciones que lo usan, pero ¿sabe usted qué significa? Y si no, le invito para que busque en el diccionario, para que la próxima vez que lo escuche, usted pueda discernir si el que lo está diciendo con conocimiento y causa,
o solamente es una palabra que le gustó y que otros grupos religiosos practican y entonces se lo incorporan a la experiencia de la iglesia cristiana. Entonces Josafat empezó a predicarles, empezó a enseñarles la palabra de Dios, no tradiciones ni filosofías o cosas que aparentemente son sabias o interesantes, ni cosas que aparentemente son más espirituales que pudiesen parecer muy interesantes. También otra falsa doctrina es el ascetismo. Cosas que parecían ser buenas, pero que eran cosas que realmente no enseñaba, ni enseña la palabra de Dios como la querían disfrazar. Por ejemplo, el decir, usted no es salvo hasta que usted no vista de esta manera. Si usted viste de esta manera, entonces podrá ser salvo. O si no hace esto y aquello, usted no va a ser salvo. O sea que, es más, algunos han dicho la tontería de que si usted no diezma no es salvo, como si el diezmo salvara. Y ustedes saben que la salvación no es por obras, sino es por gracia, para que nadie se gloríe. Entonces, es lo que dice aquí, que enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Esto está en 2 de Crónicas 17:9. Pero también dice el versículo 4 de 2 de Crónicas 19, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo. O sea, tenía contacto con el pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Como que Josafat no solamente se conformó con enseñar y mandar a un equipo para que educara, para que instruyera, para que, vamos a usar la palabra, discipulara, sino también iba de cuando en cuando a dar una vuelta a ver cómo estaban creciendo en la obediencia esta gente. Me recuerda al apóstol Pablo, cuando él visita, hace sus viajes misioneros y visita las congregaciones que fundó en el primer viaje misionero, y también les da seguimiento por medio de cartas o preguntándole a los que vienen, preguntándole, no sé, a algunos de sus discípulos que venían del Asia Menor, de las iglesias de aquel lugar, preguntándoles a ver cómo estaban los hermanos. Entonces, lo que hizo Josafat, no solamente se animó, no solamente limpió su corazón de todo pecado, no solamente enseñó la palabra de Dios, sino también empezó a recorrer el pueblo, o recorrer todas las villas, todas las aldeas, para checar que estaba surtiendo efecto. Ese ánimo de dar como resultado recorrer para hablar la palabra de Dios. No fue un ánimo fugaz, fue un ánimo permanente en el corazón de Josafat para darle seguimiento a lo que él había propuesto en su corazón, que todo el pueblo conociera la palabra y todo el pueblo se volviera a Dios y permaneciera fiel obedeciendo a Dios. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que no me puedo quedar sentado observando la enseñanza de la Biblia, viendo la experiencia de Josafat, lo que hizo, porque su corazón estaba animado, de ir y predicar. Si tiene que quedarse en casa hoy en día, quédese. Pero ese no es un pretexto para no compartir la palabra de nuestro Dios. Qué cómodo, qué confortable es quedarse en casa los domingos, ¿verdad? Y tal vez conectándonos allá en Facebook, en Zoom o en YouTube para escuchar los sermones. Pero usted también, que tiene su computadora, su iPad, que tiene internet, que entra a las redes sociales, ¿por qué no lo usa para ministrar a las personas que usted conoce, a sus familiares,
amigos. ¿Y sabe qué? Que las redes sociales, una de las ventajas que tenemos es que no importa qué tan distante estén, le va a llegar el mensaje que usted les envíe. Entonces, nos llevan a lugares que nosotros ni siquiera imaginamos. Entonces, resultados, el versículo 10. Y cayó el favor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat y Judá. Mire, lo voy a repetir, porque ese es mi deseo, ese es mi anhelo, esa es mi oración. Y yo como quisiera que también usted adoptara este propósito, este anhelo y esta oración. Segundo de Crónicas 17:10, si quiere, búsquenlo en la Biblia, subráyelo. Y cayó el favor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá. Miren el favor. ¿Ustedes creen que si uno hace lo que Josafat hizo, el favor de Dios no caerá sobre esta nación, sobre este país? Pero aquí dice, y también las tierras de alrededor. Va a bendecir no solamente a Estados Unidos, va a bendecir a México, a Guatemala, a Centroamérica, y esta bendición se va a ir expandiendo como ondas concéntricas. Cuando usted avienta una piedra en el agua, usted ve cómo se hacen ondas, pues la bendición se va a extender como ondas concéntricas. Cuando uno obedece, recibe el favor de Dios. ¿Quieres tú recibir la protección de Dios? ¿Quieres tú recibir la bendición de Dios? ¿Quieres tú recibir la provisión de Dios? El favor de Dios en una palabra. Entonces tenemos que hacer lo que Josafat hizo. Cobrar ánimo, limpiar nuestro corazón de todo pecado, recibir la palabra, o sea, atesorar la palabra en nuestro corazón, enseñar a los demás las palabras y verificar que están fieles obedeciendo. Y finalmente, entonces gozaremos el favor de Dios. Padre, ayúdanos para que nosotros podamos ser los Josafat de este tiempo, que podamos acercarnos a ti como lo hizo él, cobrar ánimo en lugar de estar deprimido, y Señor, a dar los pasos que Josafat hizo y ser canal de bendición, no solamente para nuestra familia, para nuestro pueblo, para nuestro país y para el mundo entero. Úsanos con poder, Señor, y danos ese ánimo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Mayor que mis fracasos,
Jesús, no fallarás. Tu reino es para siempre. Tu reino es para siempre. Por tus llagas sano soy. Con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Tu voluntad en los cielos escrita está. Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Tu voluntad en los cielos escrita está. Padre, hecha será. Tuyo es el reino por siempre. Tu voluntad hecha será. Por tus llagas sano soy. Con